Muchas gracias, presidenta. Saludo con mucho agrado a la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, también a las personas que hoy presencialmente nos están acompañando y a las que nos siguen por cualquier medio remoto. Las diputadas de la bancada feminista y el diputado Gerardo Fernández González del Partido Verde Ecologista en la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, fracción 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de reformar a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el derecho de las mujeres víctimas de situación de violencia al acceso a los refugios sin ninguna limitante y utilizar cada uno de los servicios ofrecidos por estos. Exposición de motivos. Lo conocí mientras yo estaba en la universidad y una salida de amigos y ahí comenzó a quererme tocar y proponerme cosas de índole sexual. A mí no me interesaba y se lo dije, le puse un alto desde el inicio. Pero él se acercaba en todos los eventos donde coincidíamos. El punto más complicado fue cuando se enteró que vivo sola y me empezó a hostigar para que lo recibiera en mi casa. Me intentó convencer a cualquier motivo para venir y yo siempre le dije que no. Tenía mucho miedo de que él se diera cuenta dónde vivía, pero sí sabía dónde trabajaba. Me dio ansiedad y comencé a temblar de miedo cuando me dijo que se inscribió a una vacante de la misma empresa en la que estoy, porque él quería estar donde yo estaba. Recordé el hostigamiento y el acoso que tuvo conmigo desde el principio. Me hacía daño emocionalmente, me hacía sentir desprotegida el pensar que los únicos dos lugares que eran mi zona segura para mí eran mi casa y mi trabajo, y ya no estaban. Alerté a Recursos Humanos al respecto y no lo he vuelto a ver o saber de él, pero yo sigo sintiendo miedo de volvérmelo a encontrar y que mi casa o mi trabajo no sean los lugares seguros para mí. Rosario, de 24 años. La violencia contra las mujeres en todas sus formas es una grave violación a los derechos humanos. La manifestación más grave es el feminicidio, el cual está tipificado desde un enfoque político, jurídico y social. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló en un estudio sobre la incidencia delictiva y llamadas al 911 con respecto a la violencia contra las mujeres, la cual expone que municipios como Celaya, Irapuato y Guanajuato se encuentran en los 50 primeros lugares de ranking de 100 municipios con mayor tasa de presuntos feminicidios. Este mismo estudio demuestra también que Guanajuato se posiciona como el 9º lugar de los 32 estados, por delante de Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí, de presuntos delitos de violencia familiar, estando el primer lugar como homicidios dolosos contra mujeres. La impunidad impide garantizar la reparación del daño, permitiendo que se pueda seguir cometiendo dichos delitos. Lamentablemente, en Guanajuato, diversas formas de violencia contra las mujeres se siguen tolerando y muchas ocasiones se ha normalizado. Su impunidad impide garantizar la reparación del daño. Ante esta situación, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, CONAVI, la licenciada Fabiola Alaní Sámano, comentó en una entrevista de prensa para el diario Milenio lo siguiente: por el grado de violencia de género, Guanajuato es un estado que debería de tener declarada la alerta de violencia de género. En este sentido, es necesario considerar también el efecto que ha provocado la pandemia por el COVID a la vida familiar de las mujeres y cómo esto ha permeado en su seguridad. La violencia familiar o en el ámbito privado son incidentes de comportamiento coercitivo, amenazante y degradante, en su mayoría ejecutados por parte de una pareja, una expareja, un familiar o un cuidador. Es un término que podemos describir como sombrilla, utilizando para referir los diferentes tipos de violencia que pueden ocurrir dentro del núcleo familiar, incluyendo entre otros los siguientes como el abuso emocional, físico, sexual, económico, digital y el acoso. Asimismo, la violencia se puede presentar en diferentes entornos o círculos sociales fuera del familiar
y estos pueden ser igual o de mayor gravedad. Acudir al hogar buscando protección o resguardo podría significar un riesgo mayor. Si se tratara de mujeres que viven solas y si se encuentran viviendo en una situación de peligro, sobre todo si comparten vivienda con más miembros, acudir a estas también representaría un riesgo para quienes conviven con la víctima. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares del 2016 del ENDIRE señalan que los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas, es decir, el 61.1%, han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en alguna relación de pareja. Como prevención nacional a raíz del COVID-19, Quédate en casa, fue una invitación que pretendía salvaguardar la vida, implicando refugiarse y así evitar exponerse a contraer el virus. Sin embargo, esta acción terminaría siendo causante del aumento de violencia doméstica, llevando a empeorar las circunstancias. Como resultado, los refugios representaban una alternativa segura para estas mujeres. Sin embargo, recurrir a un refugio tiene limitantes marcadas en la propia ley. Tal es el caso de que la víctima que haya sufrido violencia familiar y además cuente con hijas o hijos para acudir a dichos establecimientos. Pero ¿qué sucede cuando la víctima no sufrió violencia familiar o no cuenta con hijas o hijos? Actualmente, la redacción de la ley dice que no pueden recurrir a un refugio para protegerse de su agresor. Por ello, las diputadas y el diputado del Partido Verde Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano presentamos la siguiente propuesta para ampliar el derecho de las mujeres víctimas en situación de violencia al acceso a refugios sin ninguna limitante y utilizar los servicios ofrecidos por estos. Se propone reformar a la fracción 10ª del artículo 29 y fracción 3 del artículo 32, así como el artículo 33, 34 y 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, para establecer de manera clara y específica en los derechos de las víctimas. En los casos de violencia, las víctimas tendrán acceso a los refugios. En caso de que las víctimas tengan hijas, hijos y o personas que dependan de ella, podrán acudir a los refugios con estos. En la fracción 3 del artículo 32, así como los artículos 33, 34 y 35, se agrega la conjunción y o personas que dependan de ella. En este sentido, es necesario precisar los aspectos siguientes. Víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia, así como sus familiares o personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran o hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de violencia ejercida en su contra. Hay 14 tipos de violencia: la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, laboral, académica, obstétrica, feminicida, política, violencia por acoso digital, institucional y simbólica. La violencia se manifiesta en distintos ámbitos de la vida de las mujeres, tales son el familiar, el laboral y docente, en la comunidad, el institucional y en la comunidad digital. Actualmente se opera en el Estado diversos refugios privados y públicos, tal es el caso del reciente refugio que se abrió en el municipio de León, de albergue temporal para víctimas de violencia. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de acudir a un refugio? Garantizar un espacio seguro y digno de alojamiento temporal para las mujeres, proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física, así como psicológica, que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social. Favorecer la toma de conciencia individual y colectiva a fin de promover la autoestima de las mujeres para el ejercicio de sus plenos derechos. Apoyar un proceso de toma de decisiones hacia una vida libre de violencia y ofrecer atención integral en las áreas de necesidades básicas, apoyo emocional, salud, protección legal, social, educativa y reproductiva.
Las reglas de operación del INMUG para el año 2021 pretendían beneficiar a 120 mujeres y a sus acompañantes, mientras que para el 2022 solo se beneficiarían directamente a 100, aún teniendo en cuenta que los índices de violencia estatal han aumentado en los últimos años, por lo cual se debe eliminar los obstáculos institucionales a las víctimas que acudan a refugios con el fin de garantizar su protección y seguridad. Asimismo, establecer acciones administrativas como presupuestales para construir o constituir nuevos refugios y fortalecer la operación de estos, tal como lo hizo la Cámara de Diputados el mes pasado, al aprobar la reforma que adiciona un párrafo segundo al artículo 40 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para destinar mayores recursos económicos a los refugios de mujeres en situación de violencia, desde la Federación, entidades federativas y municipios. Este dictamen pasó al Senado para continuar con el procedimiento legislativo. Ahora bien, respecto al plan de acción establecido por los países miembros de la ONU, consistente en los objetivos de la Agenda 2030, la presente iniciativa pretende fortalecer el objetivo de igualdad de género, buscando consolidar la igualdad y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Además, en su propósito menciona ser la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Finalmente, la presente iniciativa, en atención a lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, y para dar cumplimiento, se establecen los siguientes impactos. Impacto jurídico: se reflejan las reformas de la fracción 10ª del artículo 29, fracción 3 del artículo 32, así como los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. Impacto administrativo: la presente iniciativa no implica ninguna área administrativa. Impacto presupuestario: la presente iniciativa tampoco contempla ningún impacto presupuestal. Y el impacto social: se refleja en una verdadera protección a las mujeres que han sufrido violencia, ofreciéndoles servicios en alojamiento, atención con perspectiva de género, seguridad y recuperación física, así como psicológica, tanto para la víctima como si la víctima tiene hijas, hijos o personas que dependen de ella. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada.